siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos en el libro del Apocalipsis. Todavía nos hemos ubicado nosotros en la introducción. En el versículo 4 te dice: Juan, a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que va a venir. ¿En qué página dijo? No, el Apocalipsis, Estamos en la Biblia. Es que... del libro, la página 3. Decíamos que el lugar de composición, a la mitad, el lugar de composición es Patmos, una isla del mar Egeo. Sabemos que ahí estuvo Juan. El lenguaje del Apocalipsis es el griego llamado kiní, que identificamos pues como koiné, ¿verdad? El griego de transición. Salpicado de semitismos, es decir, de palabras, de frases de origen semítico. Por lo tanto, solamente conociendo el hebreo y el arameo podemos captar con exactitud lo que el Apocalipsis puede tratar de decirnos. Comentábamos ya, si recordamos, que al traducir pues tenemos que interpretar, ¿no? Un traductor interpreta. Entonces si en español yo digo una rima, pues ya en inglés ya no rima, ¿no? Entonces yo tengo que ver cómo acomodarla para que se entienda el sentido. Si la rima suscita un chiste, pues yo tengo que interpretar y decir, a ver, en inglés cómo sería para que dé risa o para que sea una frase que se compare. Entonces el traductor a la vez pues ya interpreta. Entonces, si quisiéramos así como que estudiar de veras y meternos, pues habría que ir al texto original, porque las imágenes que nos presentan, las frases y demás, pues se entienden solamente en el propio idioma. Ya decíamos que el estilo es cíclico, así entendía el tiempo los griegos, ¿verdad? Con la influencia que tiene Juan de la filosofía griega. Juan, si nos fijamos en los evangelios que ya estudiaron, me parece, recordar que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pues tienen una estructura, nos presentan así una imagen de Jesús, siempre lo están como que escondiendo, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Si es Dios o no es Dios? Y Juan, desde que empieza, pues dice, era Dios, ¿no? El que existía desde antes y estaba junto a Dios y era Dios. Entonces desde el principio ya no nos vela nada, sino luego lanza lo que va a decir y empieza a darle vueltas, ¿verdad? Hasta a decir lo que sí, a decir lo que no, a decir lo que está bien, a decir lo que está mal. Y en esa manera cíclica, pues el Evangelio tiene una estructura muy diferente a la de los otros tres. De igual manera el Apocalipsis, pues al usar este estilo cíclico, nos va a hablar primero de lo más importante, del núcleo, de la esencia de lo que nos quiere hablar, y después lo va a desarrollar pues con historias, con imágenes, con figuras, y a veces como que van, a veces como que vienen, a veces
nos presenta una buena y una mala, y así, siempre va a ir en ese ritmo, ¿verdad? Entonces, si lo vamos leyendo nosotros, vamos a encontrar que se repite esta historia, el bien y el mal, la luz, la oscuridad, el hijo bueno, el hijo malo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar siempre esta, como que quiere decir lo mismo con diferentes explicaciones. Gran uso hace con los números, sobre todo el 7, el cual tiene un carácter sagrado en todo Mesooriente, ¿verdad? En todo el Medio Oriente. No solamente para el judío será importante el 7, sino para toda esa región, ¿verdad? Entonces no es nada más que diga, yo por ser judío voy a usar siempre el 7, pues no, sino que es importante para todas estas culturas. Y entonces este 7 tiene un significado. No lo ponen nada más por ponerlo. Hay 7 pueblos, pues no hay más, ¿no? O sea, no lo usa así como a lo tonto, pues, sino tiene su manera de utilizarlo o de aterrizarlo, ¿no? Página 4. El 7, pues, en sentido matemático occidental, solo lo encontramos en la estructura redaccional de todo el libro. Consta de 7 capítulos septenarios, o sea, de 7 párrafos o 7 episodios cada uno. Y nos presenta aquí una estructura, y ahí tienen ustedes. Antes de esta estructura, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, si nosotros vemos nuestra Biblia, por ejemplo, trae un prólogo y un saludo. Y al final, un epílogo, conclusión. Entonces, además de este esquema que nos presenta aquí nuestro manual, pues nosotros vamos a ubicar también un prólogo y saludo, y al final un epílogo o conclusión, depende cómo digan su Biblia, ¿no? Y entonces las 7 iglesias es del 1.9 al 3.22. ¿Eso no lo tienen ahí o sí? No, está entre paréntesis. Sí. Las 7 iglesias del 1.9 al 3.22. Los 7 sellos del 4.1 al 8.1. ¿El 4 qué pasa? 1 Y 8-1. 4 y 8-1. Esta imagen es muy popular, aunque a lo mejor no nos damos mucho cuenta. Todos, yo pienso que recordamos la imagen en la que está un corderito echado sobre un libro, y del libro cuelgan 7 listones con un sello cada listón, ¿no? Sí, han visto esa imagen, ¿no? Sí. Esa imagen pues está tomada del Apocalipsis, ¿no? De los 7 sellos del libro. Ahí está así como con esa imagen, ¿no? No es que así diga tal cual, pero así está el libro, el cordero está encima del libro, y del libro cuelgan los 7 listones con los 7 sellos. El cordero puede estar a veces, dependiendo la imagen en la que lo veamos, o se presente, o se dibuje, o se pinte, pues puede estar generalmente degollado o a veces sin degollar, ¿verdad? Se le ve el cuello cortado y sangrado. Pues esa imagen la hemos visto, ¿verdad? A veces pintada en alguna pintura, a veces en alguna casulla, a veces en algún mantel. Es una imagen, pues, que ahí está y
que la hemos visto mucho y pues es una imagen de la. Las 7 trompetas del 8:2 al 11:15. Sí. Los 7 signos celestes del 11:16 al 16:16. ¿Del 11 qué, perdón? 16. Ujú. 16. Sí. Al 16:16. Las 7 voces celestes del 16:17 al 19:6. ¿Del 19? 6. Y las 7 visiones finales del 19:7 al 22:5. Y ya decíamos, pues se concluye ahí, hay una conclusión o epílogo, depende de cómo diga ahí en su Biblia, pues se concluye, ¿no? Decíamos que consta de capítulos septenarios, o sea que tienen 7 elementos, unidades o guarismos. Entonces en cada uno de estos capítulos podemos ver 7 elementos, ¿verdad? 7 cosas de las que nos va a hablar. Por ejemplo, las trompetas, ¿verdad? Nos va a hablar trompeta 1, trompeta 2, hasta las 7. O sea, no es que nosotros le estemos inventando, vamos a dividirlo en 7 pedacitos. No, ya está ahí. El mismo Juan nos dice la primera trompeta, la segunda y termina en la 7, ¿verdad? No es que se va no es que se quede en la 6 o no es que se va a la 8, se queda en la 7. Ya leíamos al inicio en el saludo, Juan, a las 7 iglesias de Asia. Es decir, no le estamos inventando que lo dividimos nosotros en 7 partes. Pues no, ahí están. Lógicamente los capítulos de nuestra Biblia no estamos hablando de ese tipo de división, ¿verdad? Esa división no es la que está aquí pues de los 7:6, por eso dimos aquí capítulos y versículos, ¿verdad? Recordar que la Biblia no tenía capítulos ni versículos, ¿verdad? No es que Juan le escribió capítulo 1, ya versículo 1, esto, pues no. Ellos escribieron de corrido y ya después, mucho después, alguien se dedicó a ponerle números, ¿verdad? Para rápido identificarlos. Y así es como la tenemos hoy, ya con números, capítulos y versículos. Para rápido, o sea, si tienes una Biblia grande, chiquita, con dibujos o no, pues nada más no perdernos en páginas, sino en decir este capítulo y este versículo, ¿no? Pero antes no había, entonces no nos referimos a esos capítulos.
si nosotros viéramos nuestra Biblia o nuestro Apocalipsis sin números, pues la división que pudiéramos hacerle sería ¿va? Como en 7 partes u 8, con su prólogo y su epílogo, ¿no? Entonces, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 signos celestes, las 7 voces, las 7 divisiones finales. Entonces, cada pues de estas unidades o divisiones va a tener 7 elementos, sean las 7 trompetas, sean los 7 sellos, sean las 7 voces. A lo largo de 1900 años son incontables los intentos de interpretar al Apocalipsis. Es decir, o sea, imagínense si nosotros dijéramos, nadie de aquí ha leído el Apocalipsis, ya nunca lo hemos escuchado. En misa nunca lo hemos leído, y si dijéramos, a ver, cada quien lo va a leer y nos va a decir a ver qué le encuentran, ¿no? O sea, qué significa, ¿no? ¿Por qué es tan raro? Porque ya alguien lo va a leer y no, pues yo creo que significa esto, yo creo que esto, imagínate. Todos tendríamos ideas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos vamos haciendo a lo mejor ideas de lo que pensamos que quiso decir, de lo que para mí significa, no sé, un toro, para lo que a ti significa este animal o este otro, ¿no? O sea, si decían, por ejemplo, quienes en la psicología, pues no se puede hablar de una interpretación igualitaria de los sueños, ¿no? A lo mejor alguien dice, soñé con mucha agua, qué bonito. Y alguien va a decir, no, qué miedo, yo me andaba ahogando cuando era niño, ¿no? Pues sí, o sea, las experiencias no son las mismas. La interpretación que le pudiéramos dar puede estarse llenando de muchas cosas diferentes. Entonces, algunas de las interpretaciones, pues no podemos mencionar todo, lógicamente, pero alguna de ellas es, por ejemplo, el milenarismo. Es decir, que lo que nos dice el Apocalipsis son periodos de 1000 años. Vamos a ver en el capítulo 20, ahí nos dice, luego ahí está, el reino de 1000 años. Ya ve el abismo una cadena, dominó al dragón, la serpiente, que es el diablo, y lo encadenó por 1000 años. ¿Sí lo tienen ahí? Sí. Versículo 2, dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Entonces a los otros 1000 años ya estaba suelto, ¿no? Si lo encadenó 1000 años, los otros 1000 años ya estaba suelto. Entonces algunos quisieron, porque alguien leyó eso y dice, no, es que aquí dice, ¿no? 1000 años. Entonces 1000 años estuvo desatado y luego otros 1000 años estuvo ahí encadenado. Entonces quieren ver así como que cada una de estas partes del Apocalipsis son 1000 años. Entonces 1000 años hubo esto, 1000 años sigue esto, 1000 años esto, y 1000 años va a seguir esto. Entonces algunos quisieron así como interpretar que el Apocalipsis nos habla de periodos de 1000 años. Otros consideran como una historia universal, es decir, nos habla de todo, ¿eh? La historia de Dios, de la humanidad, de la iglesia. Otros una historia escatológica, ya cuando preguntamos aquí, a ver, el Apocalipsis, ¿de qué nos habla? Pues del fin del mundo. O sea, esa es una idea muy popular. Sí. Entonces, aquí nos dice que unos creen que el Apocalipsis solamente nos habla de una historia escatológica. Escatológica significa del final de los tiempos. Es decir, como es el último libro, pues nos habla del fin del mundo, ¿verdad? ¿Qué va a haber en el fin del mundo? No, pues se va a pelear el diablo y San Miguel, y va a haber una bestia, y va a haber un bebé. Pues no, ya hubo. Bueno, hay muchos, pero uno especial. Entonces, alguien puede creer, o se creía, o creen todavía muchos, que el Apocalipsis nos habla del final de los tiempos. Entonces, la palabra, ya decíamos, Apocalipsis, no significa final de los tiempos, ¿eh? O fin del mundo, o catástrofe, o destrucción, ¿eh?
Alguien decía, apocalíptico es algo así destructivo, ¿verdad? Destrucción, el final de todo. Pues no, ¿verdad? ¿Qué significa? Ya dijimos al inicio, ¿qué significa la palabra apocalipsis? Descubrimiento, revelación. Descubrimiento, revelación. Entonces no significa, muchos tenían, o a lo mejor hasta nosotros, yo no me acuerdo, a lo mejor de adolescente o de joven, a lo mejor creía uno que significaba pues algo así del final de los tiempos, ¿no? Algo así destructivo, algo feo, pues. Pero no. Otros solo ven en el Apocalipsis la historia contemporánea del apóstol Juan. Es decir, Juan lo que estaba viendo a su alrededor, pues hay la iglesia de Corinto, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Siria, 7 iglesias. Pues la bestia fulana, el emperador Nerón. Pues no sé, el bebé que nació, pues Jesús. O sea, creen que lo que está escrito ahí es solamente lo que Juan está viviendo, ¿eh? Como si fuera un diario, pues pasó esto, pasó aquello, esto, lo otro. Y creen algunos que lo que está escrito ahí solamente es la historia del tiempo que vivió Juan. Para poder explicar esto, pues habrá que utilizar muchos métodos analíticos, literarios, para tratar de entender o de escudriñar lo que nos dice el Apocalipsis. Finalmente, página 5, algunos creen que Juan tomó sus símbolos apocalípticos de antiguas mitologías egipcias, mesopotámicas, iranías, griegas, etc. Ya decíamos que, por ejemplo, el 7 no nada más lo usaban los judíos, lo usaban muchas culturas como un número importante. Entonces, no podemos decir que lo tomó de los griegos o de los egipcios, sino que como muchas culturas compartían ciertas creencias, pues algunos creen que tomó símbolos, imágenes, figuras de todas estas antiguas mitologías, ¿verdad? Si nosotros vemos en los profetas, pues sí vamos a ver imágenes extrañas, pero no tanto como Juan. O sea, sí vamos a ver así que los profetas nos hablan de alguna imagen, ¿verdad? O sea, Isaías, ¿verdad? Que ve a los ángeles con tantas alas y no sé qué, y un carbón que le acercan y le toca la boca, o sea, esas cosas sí, pero así ya tan fumada como Juan, pues no, quiero decir. Entonces, por eso se dice, no tomó sus imágenes de los judíos o de los profetas, de las imágenes, de las figuras de la Biblia, sino creen que las tomó pues más bien de otras culturas. Porque la finalidad de Juan, acuérdense por ejemplo que San Pablo, por ejemplo, se llama a sí mismo el apóstol de los gentiles, ¿no? O sea, de los paganos, de los que no son judíos. O sea, los judíos ya tienen ahí a Santiago, a al otro, ya saben muchas cosas. O sea, yo me voy a dedicar a los paganos, a los que no saben nada de Dios. Entonces San Juan, pues también agarrando como de la cultura de alrededor, porque la cultura griega, pues fue la que más se regó en todo, pues él agarrando estas imágenes, estas figuras y todo, escribe con el lenguaje de su tiempo para plasmar pues el Apocalipsis, sí, de lo que ya existía, no se inventó palabras nuevas, imágenes nuevas, o sea, no podemos inventar nada de lo que ya hay. Vamos a hablar como de, antes de estas claves para entender el Apocalipsis, vamos a entender algunas cosas. ¿No tenemos un por favor?
recordar tres figuras. Primero el profeta, ¿eh? Ya sabíamos que había personajes que eran llamados profetas, ¿no? Y así como un repaso muy rápido, ¿verdad? Había dos tipos de profetas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Pues los falsos y los verdaderos, ¿no? Entonces, los de escuela, los que aprendían a echar verbo, y los que sí eran elegidos de Dios. Había dos tipos de profetas. ¿Cuál era la manera de comprobar si eran verdaderos? Pues que se cumplieran sus profecías, ¿no? Pero el profeta, pues, tiene algunas características, y de entre todo lo que podemos decir del profeta, ¿verdad? Que es elegido, que es ungido, que anuncia y denuncia, o sea, todo eso, pues podemos decir muchísimas cosas del profeta, pero vamos a mencionar algunas. El profeta usa su nombre. No usa el nombre de otros. No dice Abraham escribió esto, no, Isaías escribió esto, Jeremías escribió aquello. O sea, se utiliza el nombre del profeta porque es valiosa la palabra del profeta. No necesitan decir, es que Moisés dijo esto, es que no. O sea, Isaías dice esto, Jeremías dice esto, Elías dice esto. Entonces, los judíos usan el nombre del profeta, no usan un seudónimo, no usan otros nombres o se inventan cosas, ¿verdad? Y luego podemos decir que se presenta como testigo de Dios. Y habla de la historia actual. Ya decíamos, de entre muchísimas características que podemos decir del profeta, vamos a identificarlo para distinguir personajes, esto, ¿no? El profeta usa su nombre, ¿no? O sea, Natán dijo esto, Jeremías dijo esto, y los demás que divulgan su mensaje dicen que él lo dijo, ¿no? No se andan inventando que Abraham dijo, no. Él se presenta como testigo de Dios. Habla en nombre de Dios. Dios le dijo que dijera eso. O sea, él estuvo en contacto con Dios y comunica lo que Dios le dice, sea a través de la profecía o del oráculo. Y habla de la historia actual. No hace mucho leíamos la historia del pecado de David, ¿verdad? Y que el profeta le dice, oye, pues había un hombre que tenía muchísimas ovejas, ¿verdad? Y así un campo muy grande y esto y lo otro. Y un pobre campesino tenía una ovejita nomás. Y el que tenía muchísimas, le quitó la oveja que tenía. Y David se enoja y dice, ese hombre merece la muerte, ¿verdad? Y el profeta le dice, pues ese hombre eres tú. Primero se la vende, ¿verdad? Porque dice, si llego y lo regaño, pues me va a regañar a mí. Primero se la vende para que él mismo diga, está mal. Y ya cuando él dice, está mal, pues ese eres tú. Porque tú hiciste eso, le quitaste su mujer a Urias. Y ya es cuando pues se da cuenta de la gran diferencia de lo que ha hecho. Entonces hablan de la historia actual. O sea, pasó esto y Dios te dice esto, ¿no? Algunas profecías pues nos dicen, ahorita hay abundancia, pero habrá escasez o al revés, ¿no? Entonces vienen tiempos de esto o de aquello. El autor apocalíptico es el segundo personaje. Del autor apocalíptico, aquí nos vamos a abarcar tanto lo bíblico como lo no bíblico, para nosotros. O sea, para muchas culturas hay muchos autores apocalípticos, ¿no? Pero para nosotros pues hay unos que vienen en la Biblia porque entraron y hay otros textos que no entraron.
Por ejemplo, Daniel tiene algunos textos cuando se estudia la introducción a la Biblia, que hay los canónicos y los deuterocanónicos, y dentro de los deuterocanónicos hay unas partes de Daniel que no entraron, porque están raras, porque están en otro idioma, que tienen este género apocalíptico. Entonces, por ejemplo, en la Biblia, Daniel pues ya usa el género apocalíptico, es decir, ya se usaba el género. Así, en vez de decírselos claro, puede echar así para que se estén dando vueltas, estén pensando. Pero también hay otros textos que no entraron en la Biblia y que usan el género apocalíptico. Entonces vamos aquí a abarcar a todos. Estos autores apocalípticos usan un seudónimo. Uno de los libros más famosos de género apocalíptico que existen es el libro de Enoc. Enoc es el sobrino de Abraham, pero él no escribió el libro de Enoc porque es más reciente, Abraham es de muchísimo tiempo y el libro de Enoc es mucho más reciente, entonces él no lo escribió. Y el libro de Enoc nos habla mucho de los ángeles, es un libro que habla mucho de ángeles. Y entonces tiene estas imágenes, ¿verdad? Así también como del cielo, de ángeles, de cosas, de demonios y demás. Estas imágenes así de luz, de oscuridad y de todo eso. Y es el libro probablemente de entre los que tienen este género fuera de la Biblia, que es muy famoso, es muy conocido, pero pues no tiene la enseñanza ya no está dentro de la enseñanza bíblica, pues ya más bien se va a otras cosas, inquietudes o cosas, ¿no? Ya eso no cumple pues con los criterios para entrar en el canon, como ya sabemos que hay. Y usan un seudónimo, o sea, él dice que es Enoc, porque Enoc es famoso, es sobrino de Abraham, pero en realidad no es Enoc. Es decir, no usa su propio nombre, usa un seudónimo para darle validez a lo que va a decir, a lo que va a escribir, a lo que transmite. De hecho, es una característica de los textos apócrifos, ¿verdad, padre? El utilizar un nombre para hacerse de. O sea, pueden utilizar el nombre de alguien que ya tiene escrito algo o de un famoso para poderse. Pues no totalmente, como sabemos, pues, por ejemplo, el libro de Isaías, que es el más largo de los profetas, que se habla de 3 Isaías, ¿no? Sí. Es decir, el 2 y el 3, pues ya no es propiamente Isaías, sino la enseñanza que deja en una escuela. Y entonces no es tal cual Isaías el que escribe en su puño y letra, pero sí es un libro válido, pues, ¿no? Entonces, así, en esa línea, no es que diga que es otra persona o que no digan, ¿no? Pero sí, en este caso, pues, no corresponde al tiempo, ¿no? ni a la estructura de Enoc, o sea, es decir, Enoc no transmitió ni enseñó esto, ¿no? Isaías sí. Es una diferencia, pues. En vez de hablarnos de la historia actual, trate de hablarnos desde los orígenes de Dios. Vamos a ponerle aquí como que nos hablaba de cosas del cielo. Y entonces, para hablarnos de cosas del cielo, en vez de ser testigo de Dios, es alguien que sube a Dios. O con Dios, ¿no? Entonces, en este tipo de historias, pues es un personaje
es Enoc, o es Abraham, o es un ángel, o es un enviado, o es un mensajero que subió con Dios y ahí Dios le contó, o Dios le dijo, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué es lo que debería hacer. Entonces, este tipo de cosas, pues, las imágenes apocalípticas ya existen en la Biblia. Por eso en este tipo de temas o de cosas hay tanto bíblico como extrabíblico. Pero aquí abarcamos, digamos, a todo, ¿no? Recordar, por ejemplo, cuando Isaías no tiene la visión del trono de Dios. O sea, no sube, pero ve que se abre y ve el trono de Dios. Y ahí en el trono están unos ángeles que cantan, ¿verdad? Santo, santo, santo. Entonces, esa visión del cielo. Entonces, el autor apocalíptico no es testigo de Dios, que Dios le dice qué hacer, qué decir, sino él sube, o él tiene esa visión del lugar donde está Dios, de lo que creó, de lo que mandó, de lo que dictaminó, y es lo que escribe. Entonces, estas son las diferencias del profeta y el autor apocalíptico. Y entonces ahora Juan, que sabemos que él es, lo podemos ubicar como, digo, sabemos que es un apóstol, ¿verdad? Pero dentro del género de la escritura o de los escritos revelados, pues ¿qué podríamos decir? O sea, ¿es un profeta o es un autor apocalíptico como lo eran o como los existían ya? ¿Dónde lo podemos ubicar? Sí es un apóstol, pero en su manera de escribir, de transmitir, de hablar en nombre de Dios, pues él, pudiéramos decir que se ciña al escribir de los profetas o al de los apocalípticos. Entonces Juan usa su nombre, no se inventa otro, tampoco dice el discípulo amado. En el Evangelio no dice yo Juan, dice el discípulo, que adelantándolo o a lo mejor mencionando, no dice que los demás no sean amados. A veces es un error, es que Jesús amaba a Juan y a los demás no. Pero supuestamente era su hijo amado. No dice que sea pues que él sea amado y los demás no. Eso no significa. Entonces, ahí en la introducción, ahí el mismo Juan nos dice, ¿verdad? En la introducción del Apocalipsis, Juan, a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz de parte de aquel que es, que era y del que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante el trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Entonces él habla de parte de Dios, habla de parte de Cristo. No nada más se dice testigo de Dios, sino testigo de Cristo. Y no nos habla de la historia actual, qué está pasando en el mundo. O no nos habla de los orígenes de Dios. Dios dijo que se hiciera esto y creó así y dio este mandato. No, nos habla de Cristo que entra en la historia del hombre. Entonces cuando nos va a hablar que el Cordero lava las vestiduras de los elegidos, que los marca con el sello en su frente, que todo esto no es que él vio en el cielo que Dios envió a Jesús. No nos está hablando de cosas del cielo, no nos está hablando de la historia actual, de que pues aquí estamos bien a gusto, pues, y hay guerras, y hay enfermedades, y hay esto. Pues lógicamente tiene que meter pues, relatos o cosas actuales, pero su enseñanza más bien se va a centrar en Cristo que entra en la historia del hombre. Entonces no podemos decir que tal cual
él se puso el traje de escritor apocalíptico y se inventó un nombre y quiso hablar de las cosas del cielo y que él se elevó hasta Dios y Dios le dijo, no, un profeta que hace escuela, que tiene seguidores, que se presenta como testigo de Dios, que habla en nombre de Dios y que hace reflexionar acerca de la historia actual, pues no tanto en esa línea, sino hay una diferencia. Sí usa su nombre, Juan, a diferencia de en el Evangelio, que él mismo escribe, no testigo de Dios, no es que sube a Dios y habla desde el cielo, sino testigo de Cristo. Él mismo se presenta así, testigo de Dios pues, y de Cristo, de Jesucristo el Señor. Y no nos habla de la historia actual, de lo que él ve, de lo que está pasando, de lo que está bien, de lo que está mal, o tampoco nos habla de los orígenes de Dios, de cómo en el cielo se fue formando esto y aquello, sino de Cristo que entra en la historia del hombre. Entonces, esa es la diferencia del autor. Antes como de querer adentrarnos y decir si ya sabemos que es diferente pues el Apocalipsis que el Evangelio. No, lo que nos va a escribir, la manera de escribir, de hablar, de enseñar, no es la misma que la del Evangelio, que tiene su estructura también. Y entonces Juan no se pone en el papel de un profeta, tampoco se pone en el papel de un escritor apocalíptico, pues es un género distinto, ¿sí? Es el género apocalíptico, su manera de escribir, pero no se pone, digamos, la camiseta de los apocalípticos, de los escritores apocalípticos de su tiempo o de la historia de la región, ¿verdad? ¿Sí queda más o menos claro o no? Sí. Eso no está aquí pues, pero nos ayuda a entender un poquito. Tratemos de pensar, ¿verdad? Acuérdense cuando se habla en la introducción a la Biblia o en los evangelios, ¿verdad? Jesús les dijo, a ver, escriban, vayan anotando, que multipliqué, que hice esta oración. Pues no les dijo nunca, escriban. Y todo empezó por tradición oral, ¿verdad? Ellos empezaron a contar sus vivencias, pero pues vieron acá que ya le estaban echando de más, vieron que a uno se les olvidaba, y entonces dijeron, hay que escribirlo para que quede pues tal como debe ser. Y entonces Juan, imagínense que él está pensando, ¿verdad? Pues voy a escribir un mensaje para estas iglesias, un mensaje que entiendan los creyentes, no es el Evangelio, es decir, no voy a hablar de la obra de Cristo como convivimos como apóstoles, tampoco pues voy a dar así mensajes de profeta, así de lo que yo le dije a fulano, de lo que yo le dije a sultano, de lo que debe cambiar, sino voy a transmitir una enseñanza, pero una enseñanza que abarque estas culturas, estas filosofías, estas imágenes. Entonces él se puso a pensar y con las capacidades, la inteligencia, la cultura, lo que él conocía, inspirado por Dios, pues transmite usando su nombre, transmitiendo la enseñanza de Cristo que se acerca y que entra en la historia del hombre. Entonces esa es lo que tenemos que entender del autor, ¿verdad? A veces entender un poquito al autor nos ayuda más a entender la obra, ¿verdad? A veces, a mí me llamó mucho la atención en el seminario cuando empezamos a estudiar la filosofía, a los filósofos ateos, ¿verdad? O a los filósofos existencialistas y a los de la sospecha, a los engañosos, y como algunos de estos filósofos decían, la libertad más grande es que tú elijas cuándo morir, te quites a ti mismo la vida. Y ya lees la historia y ellos no se quitaron la vida y dices, oye, pues están enseñando esto y no lo hacen, ¿no? No se comprometieron con Y luego pues que viven en el desprendimiento, en el compartir, en la vida socialista y esto y lo otro, y mueren en la miseria, y uno dice, no manches, o sea, no le funcionó su sistema, ¿no? Entonces, o sea, eso no te enseñan en la escuela, pero ver cómo vive y cómo lleva a cabo la obra el autor, pues sí te enseña mucho también. Entonces, de alguna manera entender un poquito el pensar, el sentir, o la manera de ser del autor nos va a ayudar a entender un poquito más la obra. ¿Alguna pregunta? Yo creo que también creo que el contexto histórico también puede
Sí, pues precisamente era lo que es como decíamos, ¿no? Cuando tú vas a elaborar un tema, un escrito, una carta, ¿a quién te vas a dirigir? Yo le voy a escribir a niños y voy a escribir acá muy rebuscado, muy con términos, pues no me van a entender, ¿no? Entonces imagínense Juan piensa, a ver, ¿a quién le voy a escribir? Pablo dice, yo le voy a escribir a los paganos, entonces les tengo que explicar varias cosas de Dios, porque pues no saben nada. Entonces Juan dice, a ver, yo les voy a escribir a estas culturas, que en su mayoría pues es cultura griega, que conocen la filosofía, que les gustan pues estas imágenes dramáticas. Estaba en la filosofía griega tuvo gran auge el drama, las obras de teatro dramáticas, la sátira también, el burlarse pues de las tragedias. Pues todo eso tiene mucho auge en la cultura griega, la gente lo conoce, la gente se aprende esos cuentitos, esas imágenes, esas figuras, esas traiciones y demás. Entonces Juan piensa, a ver, pues yo quiero enseñarle a esta gente así con estas figuras, que sea interesante, y entonces él se pone a escribir en su capacidad. Recordemos que el hagiógrafo, el escritor sagrado, usa su capacidad mental, usa su capacidad de escribir, usa su capacidad cultural, histórica, pero él tiene que pensar, a ver, ¿a quién le voy a escribir? ¿Le voy a escribir a ángeles? Pues no. ¿Le voy a escribir a niños? No. ¿Le voy a escribir a judíos? No. ¿Le voy a escribir a estas personas de cultura principalmente griega, que conocen pues mucho de los dioses de Alejandría, de los dioses sirios, de aquí y de allá, pero yo quiero que se centren en que Dios llega a la historia del hombre con una razón. Entonces, eso nos ayuda pues a entender. No podemos tampoco abarcar todo el contexto histórico, porque no se vivía igual en Roma que en Corinto, no se vivía igual en Constantinopla que en Jerusalén, pues ahí vivían los pobres, es diferente pues la cultura, lo que comían, cómo se comportaban. Los romanos dejaron que cada quien siguiera viviendo su cultura, para no crear más desorden y hacer matadero de gente. Los romanos dejaban que cada quien siguiera viviendo su cultura. Entonces eso nos ayuda pues un poquito a entender también el contexto histórico, es importante. Bien, vamos a terminar. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.